En mi última enseñanza hablé acerca de la importancia de soltar el pasado para poder entrar en lo nuevo de Dios. En el día de hoy quiero hablarle de cómo activar lo nuevo de Dios en nuestra vida. Y así se titula el mensaje que hoy quiero compartirles. Activa lo nuevo de Dios. Para hablar de este tema, lo invito a que leamos dos versículos que son muy importantes, que nos van a dar la clave fundamental de cómo activar lo nuevo de Dios para cada uno de nosotros. El primero de ellos está en Gálatas capítulo número 5, versículo número 16. Aquí el apóstol Pablo dice, digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. El segundo versículo es Gálatas capítulo número 5, versículo 25. En este mismo capítulo el apóstol Pablo dice, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Estos dos pasajes nos dan la clave para activar lo nuevo de Dios. Y eso es, la clave es aprender a andar en el Espíritu. Si leemos estos mismos pasajes en la Nueva Traducción Viviente, en ellas el apóstol Pablo nos estaría diciendo que debemos aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la clave que usted se va a llevar para su casa en el día de hoy? Para activar lo nuevo de Dios, tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué es andar en el Espíritu? No es un tema emocional, no es un tema místico, es un estilo de vida. Los dos versículos que acabamos de leer son cortos, pero en realidad son muy prácticos. Son una guía para nuestra vida diaria y por eso tenemos que estudiarlos. En principio, cuando nosotros lo leemos, como lo leemos en español, parece que Pablo estuviera reafirmando en Gálatas 5:25 lo que ya dijo en Gálatas 5:16. Parece que fuera el complemento o la reafirmación de algo que él está diciendo, la importancia de andar en el Espíritu. Pero cuando vamos al original, al griego, Pablo utiliza dos palabras diferentes. ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces? Que para dejarnos guiar o para aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, necesitamos escalar dos niveles. En otras palabras, hay dos niveles de guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces vamos a compartir cuáles son esos dos niveles y cómo, si nosotros aprendemos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, se va a activar lo nuevo de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en Gálatas 5:16? Repito el versículo. Dice el apóstol Pablo, digo pues, anden en el Espíritu. ¿Cuál es la palabra original? La palabra en el original, en el griego, es la palabra peripateo. Esta palabra significa caminar alrededor, andar, vivir la vida diaria. Implica estilo de vida habitual. En otras palabras, es aprender a vivir constantemente en nuestra vida diaria bajo la influencia del Espíritu Santo. Es decir, yo tengo que aprender a dejarme guiar por el Espíritu en mi trabajo. Debo aprender a dejarme guiar por el Espíritu Santo en mi relación, en mi caso, como soy casado y tengo hijos, en mi relación matrimonial con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, con mi hermano. Tengo que aprender a dejarme guiar por el Espíritu Santo en el trabajo. Si usted está estudiando en el colegio, si está estudiando en la universidad, si está haciendo una cola en el banco, en la cola del banco, si está haciendo mercado, hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo en todas las actividades diarias. Ese es el primer nivel. Uno no puede ir al nivel 2 si no ha hecho el nivel 1. Entonces, el primer nivel de dirección del Espíritu Santo es la vida diaria. Él nos quiere guiar en nuestra vida diaria, en las cosas que hacemos. Vamos a ir a hacer una vuelta en la moto, en el carro. Él quiere guiarnos cuál es el camino, por dónde sí, por dónde no. Él quiere estar en lo cotidiano. Y esa enseñanza o esa dirección del Espíritu Santo se refleja en 4 cosas específicas en nuestra vida. ¿Cómo es esa guianza en la vida diaria? Pues vamos a verlo en primer lugar, que en la vida diaria el Espíritu Santo quiere traer transformación interior. Lo primero que quiere hacer es todos los días cambiarnos, porque Él tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo? Que podamos ser como Jesús. Dice, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de aquel varón perfecto llamado
Cristo. Y Él quiere hacer esa obra en nosotros. Entonces, todos los días, ¿qué es lo que está haciendo Él? Guiándonos para que podamos parecernos más a Jesús. Entonces, retomo algo de lo que hablé hace 2 semanas de mi testimonio. Yo llegué, llevaba 4 años ya siendo creyente, cristiano, iba a la iglesia, pero en mi vida no se producía absolutamente nada. Y un día el Señor me llevó al desierto de la corrección, 18 meses sin trabajo, toda esa situación me llevaron a conocer a una persona, una pastora que es mi mamá espiritual, y ella me sentó y me dijo, mijo, pero si usted es tan bueno como dice, ¿por qué está tan llevado? ¿Se acuerdan de esa parte, los que vinieron hace 2 semanas? Entonces, ahí empezó el proceso de soltar el pasado para poder entrar en lo nuevo de Dios. Entonces, en la medida en que fui sanando, velos, yo creo que tenía velos espirituales, cosas que me impedían ver con claridad la palabra de Dios fueron empezando a removerse. Producto de la sanidad, de la liberación, de todo lo que el Señor fue haciendo en mi vida. Y en ese tiempo, el Señor me dio una palabra, o me habló a través de la palabra, en un pasaje que le quiero compartir, porque es muy diciente. Efesios 4, 17 al 23. Aquí dice el apóstol Pablo, esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en este caso la gente que no conoce de Dios, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de corazón. Cuando yo leí esas primeras líneas, yo dije, mi vida está desviada del plan de Dios. Aquí dice claramente que estaba alejado de la vida que Dios quería para mí. Entonces me di cuenta que el Espíritu Santo quería trabajar en mí, en mi dureza de corazón, porque sigue diciendo Pablo, una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. En otras palabras, Dios me estaba diciendo, si tú en realidad eres cristiano, como dices ser, tu vida tiene que ajustarse a lo que dice la palabra de Dios. Pero me di cuenta de que en mi corazón había dureza, que había vanidad en mi mente, que mi entendimiento estaba entenebrecido y por eso necesitaba más sanidad, pero fui entendiendo más lo que dice la palabra. Ahora en el versículo 22 dice, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del hombre nuevo que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Fui confrontado por la palabra. Una mañana, como cualquier otra, ¿cierto? Leyendo la Biblia, el Espíritu Santo habló con claridad absoluta. Y seguí leyendo, porque de pronto esa era la porción que correspondía ese día, pero me llamó tanto la atención que yo dije, yo quiero seguir leyendo a ver qué es lo que sigue diciendo. Y encontré cosas que me confrontaron en mi estilo de vida. Entonces, por ejemplo, si usted sigue leyendo Efesios 4, dice Pablo, dejen la mentira. ¿Cuántos han dicho mentiras alguna vez? Parte de nuestra naturaleza, ¿cierto? Y uno ahí todo el tiempo, pero el Señor me dijo, deja la mentira. Dice Pablo, airaos, pero no pequéis. Y yo, uy, Señor, ¿eso cómo se come? ¿Cómo hace uno para airarse y no pecar? Bueno, cuida las reacciones cuando hay cosas que te incomoden, te molesten. Tienes que cuidar tus reacciones. Dice, no te acuestes bravo, ¿cierto? Que el sol no se ponga sobre tu enojo. Trabajar sobre esa parte en mi vida. Luego dice Pablo, no roben, trabajen esforzadamente. Compartan con el que tiene necesidad. 0 palabras obscenas saliendo de tu boca. Quítate la amargura, el enojo, los gritos, la calumnia. Sé bondadoso y misericordioso con otros, aún perdonando a otros. Y en medio de ese proceso, mientras yo leía perdonar a otros, el Espíritu Santo me hizo acordar que estaba bravo con una persona que había sido compañero de la universidad. En 4º semestre, imagínense, habían pasado cuántos años, y me acordé del compañero de 4º semestre cuando estábamos en un examen final y le dije, ¿cuál es la quinta? ¿Cuál es la quinta? Y el tipo me dijo, no le voy a decir nada. Y yo decía, por culpa de él me tiré el examen y perdí la materia. Mentira, era por vago, ¿sí? Porque no estudié esa materia. Pero en mi corazón había, ¿qué? Esa pequeña rencilla, molestia. Y el Señor me dijo, tienes que perdonar.
porque Él nos quiere dirigir en nuestra vida diaria. Dice, también sigue diciendo Pablo, 0 inmoralidad sexual, 0 impureza, no a los cuentos obscenos, no a las conversaciones necias, no a los chistes groseros, sea agradecido, no seas avaro. Todo eso lo dice en Efesios 4 del 18 al 5:5. Y termina con esta perla de Efesios 5:8 al 10. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Tienes que ser un agente de luz. Tú no puedes seguir llevando oscuridad. Yo he traído luz a tu oscuridad y tienes que llevar la luz de Cristo a otras personas. Pues esa luz que está dentro de ustedes solo produce cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Entonces, en el primer nivel, que es el nivel de la vida diaria, guiarnos en la vida diaria, lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros es transformación, cambio genuino. A mí no me cambió mi papá, no pudo cambiarme mi mamá, no me pudo cambiar mi esposa, no me ha podido cambiar nadie, sino solamente ¿quién? El Señor. El Espíritu Santo es quien redarguye y convence. Y ese es parte del proceso que todos deberíamos vivir. De eso se trata, dejarse guiar por el Espíritu Santo, que haya cambio en nuestra vida. Si era mal geniado, amargado, ya no, porque Él está produciendo el cambio. ¿Qué más? ¿Qué más hace parte de ese entrenamiento, de ese primer nivel? Aprender a escuchar la voz de Dios. No solamente es cambio interno, sino que nosotros volvamos a tener la capacidad espiritual de escuchar al Señor. Eso es una comunicación espiritual. Es del Espíritu Santo a mi espíritu. La Biblia dice, ¿quién puede discernir los pensamientos del hombre si no es el espíritu del hombre? ¿Quién podrá discernir los pensamientos de Dios si no es el espíritu de Dios? Entonces el Espíritu Santo conoce lo que Dios Padre, lo que Dios Hijo quieren para nosotros y Él lo baja a nuestro espíritu. Y en ese proceso de entrar a lo nuevo, el Espíritu de Dios quiere reeducar nuestro oído espiritual para que volvamos a escuchar a Dios. El hombre podía escuchar a Dios. El diseño original del Señor es que lo podamos escuchar, pero el pecado afectó esa relación y el hombre quedó imposibilitado porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo vino a darnos vida y somos regenerados en nuestro espíritu por el Espíritu Santo y ahora podemos empezar a escucharlo, pero es un proceso de reeducación. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? ¿Cuál ha sido mi entrenamiento? ¿Y cómo he aprendido yo a escucharlo? Bueno, el Espíritu Santo nos habla a través de sentires. Pone algo en nuestro corazón, una inquietud, una sensación, un pensamiento, una idea, algo que no estaba, de repente aparece. Y es una forma clara y directa de Él hablarnos. A mí me pasó en todo ese proceso de aprendizaje. Un día estaba orando por un grupo de personas, mis primeros discípulos en Londres, y empecé a sentir una palabra en mi corazón, ¿no? Y me vino a mi mente la palabra robo. Entonces se repetía una y otra vez robo. Y se repetía la palabra robo, robo. Y yo, ¿pero qué tiene? ¿Cuál es la palabra? Entonces el Espíritu de Dios me hizo detenerme. ¿Pero qué es lo que quieres tú? Me dijo confrontar el robo. Ahora, eso hace parte para que usted vea que uno en el proceso se puede equivocar, pero Él nos va a reorientar para que lo hagamos bien. Entonces, inmediatamente a mi mente que vino, ¿quién tiene más cara de ladrón de todos tus discípulos? A ver. Fue mi pregunta, pero ¿quién? Claro, entonces hice una conjetura de que esta persona, había un muchacho que él era el manager, o sea, era el que dirigía a un grupo de personas que hacían la limpieza en un edificio y dije, este tiene que estar involucrado en algo. Sí, fue mi conclusión humana. Entonces lo llamé, le dije, mira, necesito hablar contigo. Él vino a hablar conmigo y en medio de la conversación yo le dije, ¿sabes qué? Dios me ha puesto una palabra y creo que es para ti. ¿Qué? Ojo, o estás metido en un robo o Dios te está advirtiendo de un robo. No, le aseguro que yo no, que mire, yo no sé, pero ya Dios te advirtió. Eso fue lo que le dije, ya estás advertido, pilas pues, no se vaya a comprometer, no vaya a aceptar nada torcido. Yo creo que si no está metido en nada, Dios le está advirtiendo. Entonces, pilas. Y quedó así la cosa, pero en la noche me encontré con ellos en el apartamento y entonces empezamos a orar y empezamos ahí el tiempo de oración cuando el Espíritu me dijo, no, no es él, es él, él. Y yo lo miré y le dije, ven acá, ¿tú qué tienes que ver con robo? Y ese hombre
se quedó así pasmado y me dijo, ¿y usted cómo sabe? Le dije, no, simplemente te hago una pregunta que el Espíritu de Dios está poniendo en mi corazón ahora. Y fue donde él pudo abrir el corazón y me dijo, mire, yo les voy a contar la verdad a todos. Yo fui en Colombia jalador de carros. ¿Sí? El que no entiende la palabra jalador, ladrón, ¿no? Entonces, yo estaba en mi casa después de haber hecho un robo de varios carros importantes y a mí me hicieron un atentado. Me intentaron matar. Y en vista de eso, para que no me mataran, la única que encontramos fue venirme por España y llegar hasta acá. Yo estoy aquí, nadie sabe quién soy yo, nadie sabe mi nombre real. Yo vivía bajo esa identidad falsa. Un sentir. Entonces me equivoqué en principio, pero luego Dios, ¿qué? El Espíritu Santo lo reorientó. Entonces sí nos va a hablar, nos va a poner un sentir. Te va a inquietar con alguien, te va a poner un nombre, un lugar, algo. Él va a generar eso en tu vida. ¿Cómo más nos habla el Señor? Nos entrena para que podamos aprender a escuchar la voz a través de sueños y visiones. Es bíblico. Fue profetizado. Desde Joel 2, 28, 29 se habló que en los tiempos finales se derramaría el Espíritu Santo. Y podríamos tener sueños y visiones. Y es una realidad y debemos anhelarlo. Mi invitación hoy es para que usted en ese proceso de entrenamiento le pueda pedir al Espíritu de Dios que le dé sueños. Yo tuve sueños. Estoy en un momento en mi vida en donde le estoy diciendo, Señor, yo voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a la iglesia. Estoy en ese momento de mi vida para que usted entienda qué está pasando. Había salido de mi trabajo con una licencia temporal y estoy entonces dedicado a la iglesia 100% y una noche tengo un sueño, estoy en un auditorio así como de una universidad, está repleto el salón, el profesor es mi jefe y yo estoy en la última banca, allá pegado allá a la pared, así como está la persona allá en la esquina, así estaba yo allá. Y se acabó la clase y de repente él cierra el libro y dice, necesito hablar contigo, y me señaló. Y yo me levanté, tenía muy presente el sueño, pero cometí un error. No le pregunté a Dios qué quería decirme. Entonces, obvié y dije, ese día, ese domingo yo terminé de predicar, estoy saliendo de la iglesia y oh sorpresa, ¿quién me llamó? Mi jefe. Y mi jefe ese día me hizo una oferta laboral que yo dije, ¡ah! Se me movió todo por dentro. Y no fui capaz de responder como Dios quería que yo respondiera. Porque Dios quería que yo fuera claro, tajante. Si Él ya me había advertido, yo tenía que haberle preguntado a Él, bueno, ese sueño para qué, cómo debo responder. Si Él me va a llamar, ¿qué le tengo que decir? Porque si Él lo está mostrando por algo es, yo no supe qué decirle, entonces lo único que le dije a mi jefe fue, déjeme pensarlo. Y dejé la puerta abierta para una batalla interna que yo estaba sufriendo. ¿Cuál era mi batalla? Dejar mi sueño, mi profesión, para dedicarme a las cosas de Dios. Tenía una lucha muy difícil en mi interior. Y Dios quería cesar eso ese día, pero yo no fui capaz de hacerlo porque no escuché bien la voz del Espíritu Santo. Entonces, lo único que me dijo es, bueno, te voy a dar unos días, yo te llamo. No me dijo nunca qué horas, cuándo, ni cómo. Y yo esos días, Señor, háblame. Señor, vuélveme a hablar. ¿Qué hago? Dios mío, estoy en esa encrucijada. Y sentí la voz del Espíritu que me dijo, pero ¿para qué te voy a hablar si tú no me prestas atención? Dios te quiere hablar, pero si tú no le prestas atención. Me habló a través de un sueño, pero yo no le presté atención. Y esa noche le dije, perdóname, perdóname, yo quiero que me vuelvas a hablar, vuélveme a hablar, porque hay múltiples formas, ya le hablé del sentir, le estoy hablando de los sueños. Y esa noche volví a soñar. Y ese sueño, ¿cuál fue? Igualito, estaba en el mismo lugar, en el mismo salón, en la misma silla, la misma clase, y el profesor era el mismo, mi jefe. Y me dijo, te voy a llamar. Necesito hablar contigo. Y a la mañana siguiente yo me levanté y le dije, Señor, ya estoy preparado, ya entendí. Dame la fuerza para decirle no a lo que Él me va a ofrecer, porque no viene de ti, ya lo tengo claro. Y me llamó ese día. Y finalmente pude cerrar la puerta a través de ¿qué? De un sueño de revelación. Entonces levanta la mano y diga conmigo, Señor, háblame a través de sueños. Pero no solamente los sueños, Dios también te quiere hablar a través de su palabra. Hay momentos en donde la palabra, como dice Hebreos, es viva, eficaz, cortante como espada de doble filo, cobra vida, se vuelve palabra rema. Es la palabra rema, la palabra que es aplicada solamente para cada uno de nosotros. Puede venir cuando tú estás meditando en la palabra, leyendo tu devocional. Un día le estaba preguntando al Señor, ¿qué hago, Dios? Procedo, me quedo quieto, y Dios me dio una palabra tan precisa, parece que
como que lo hubieran escrito para mi historia en el momento, pero eso fue escrito hace muchos años, pero no deja de prevalecer. Cielo y tierra pasan, pero la palabra de Dios permanece. Y yo le decía a Dios, le decía, Señor, ¿me quedo quieto o me muevo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y mire la palabra tan poderosa que me dio en Ageo 2:5, dice, manos a la obra. ¿Ah? Y yo enseguida dije, Dios está conmigo, y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Fue a través de una palabra. Entonces Dios te va, en el entrenamiento con el Espíritu Santo, tienes que creer que Dios te va a hablar a través de su palabra, te va a hablar a través de sueños, te va a hablar a través del sentir en el corazón, te va a hablar a través de otras personas. Una palabra profética para tu vida. Tenemos que tener la expectativa. Siempre que viene un profeta, yo le digo, Señor, tengo expectativa, háblame. Si soy yo el elegido, gloria a Dios, y si es otro, bueno, aleluya por él. Pero hay que tener expectativa de que Dios nos puede hablar a través de otras personas. Y Dios también nos habla a través de las circunstancias. Año 2019. El colegio viene avanzando, van 5 años. Y llegó un momento en donde nos sentamos, mi esposa y yo, a preguntarnos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Dios? Porque la casa donde empezó la iglesia era parte del colegio, ya teníamos la casa de al lado. No había hacia dónde más crecer. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Empezamos con las preguntas. Aquí se queda el preescolar, buscamos otro lugar, ¿qué hacemos? Y escuchamos la voz del Espíritu diciéndonos, es hora de comprar tierra. Hay una palabra en Jeremías que dice, firmarán escrituras. ¿Sí? Cuando hablaba del exilio, y ahí Dios nos habló y dijo, es hora. Entonces tuvimos que empezar a buscar, ¿qué? Un lugar. Porque las circunstancias nos fueron llevando a preguntarle a Dios el siguiente paso. Entonces ten presente que Dios quiere que tú aprendas a reeducar tu oído para escuchar la voz de Dios. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en este primer nivel de entrenamiento, que es el nivel de la vida diaria? Que tú aprendas a depender de Dios en todas tus decisiones. Pregunta para cada uno de nosotros hoy, ¿dependes de Dios en tus decisiones diarias? Yo estoy en ese proceso, ¿verdad? Me estoy sanando, estoy soltando el pasado, Dios me quiere entrar a lo nuevo. Y después de 2 meses de estar ahí constantemente en esas citas, en esas consejerías, ministraciones, tiempos de oración por mí, Dios me dice, llegó el momento. Y no me ofrecen un trabajo, yo lo conté hace 2 semanas, no me ofrecieron un trabajo, me ofrecieron 2. Para la misma temporada. Ahora la pregunta es, cuando usted está en esa Y, ¿cuál de los 2 toma? ¿Cuál sería el primer criterio que usted humanamente usaría para tomar una decisión frente a 2 ofertas laborales? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién es sincero y me dice a ver, ¿cuál? A ver, la plata. Humanamente, que me ofrezca más plata. Pero yo tenía un problema, los 2 me ofrecían la misma plata. Entonces, ¿por cuál me voy? ¿Qué otro criterio usamos en lo humano para poder tomar una buena decisión? Entonces, aquí viene lo importante en ese entrenamiento. Nunca tomes decisiones apresuradas. Pregúntale a Dios. O sea, ¿tú quieres tomar la mejor decisión? ¿Quién quiere tomar la mejor decisión? Pregúntele a Dios. Eso fue lo que aprendí en esa temporada. Tenía 2 trabajos y ahora ¿qué hago? Entonces aprendí algo que nunca debe fallar a la hora de tomar una decisión. Déjeme y lo consulto con mi familia. Deme un tiempo para yo pensarlo. Yo aprendí que el sí no se debe dar inmediatamente porque primero debo tener el sí de ¿dónde? De Dios. Entonces me fui para mi casa porque eso me lo ofrecieron un sábado a la 1 de la tarde. Me dijeron, usted, esta es la oferta igual que la que tiene allá, usted decide. Yo dije, bueno, déjeme un tiempo. Deme unas horas para decidirlo, porque tenía que decidirlo en cuestión de horas. Me dijeron, de aquí a las 5 tiene que decidir. Y yo, bueno, me voy. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá espiritual, a mi apoyo espiritual, y le dije, Mati, estoy en un problema, no sé qué hacer. Me dijo, mijo, las bendiciones de Dios no hallan en tristeza, sino alegría. Tranquilo, confía en Dios, vamos a orar. Entonces, ella se puso a orar, oramos por teléfono. Padre, que se haga tu voluntad. Nos quedan 4 horas para decidir, Señor. De aquí a 4 horas haz algo tú y muéstranos cuál es el camino que tú tienes para él. Llegué a la casa y le dije a Ana Milena, vamos a orar, porque yo necesito saber qué es lo que quiere Dios. Yo no sé si él quiere este trabajo o este otro trabajo.
Y antes de las 4 horas me llamaron del segundo trabajo y me dijeron, mire, ¿sabe que estuvimos pensando y le vamos a hacer una recontraoferta? Vamos a subirle 200,000 pesos más. Ahora sí, ¿cuál es la decisión que uno toma? ¿Ah? ¿Cuál toma uno? Los 200,000 hicieron la diferencia. Y Dios me dijo, esa es la bendición. Amén. Entonces, en tus decisiones diarias tienes que preguntarle ¿a quién? A Dios. Señor, ¿hago el negocio con él? ¿Sí o no? Hey, ¿qué? ¿Vamos a unirnos en sociedad? Déjeme, yo lo pienso. Voy a ir a consultarlo con mi esposa. Voy a consultarlo con mi líder. Tranquilo, déme un tiempo. No inmediatamente decir sí o no. Y ahí aprendí lo siguiente y lo último de este proceso de entrenamiento diario. Hay que rendir la voluntad propia para someternos a la voluntad de Dios. Siempre en la voluntad de Dios. Entonces, en este primer nivel de direccionamiento espiritual, ¿qué vas a aprender? Vas a aprender a que tienes que cambiar en tu interior. Vas a aprender a escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Vas a aprender a ¿qué? A depender y a preguntarle todas tus decisiones ¿a quién? A Dios. Y finalmente vas a rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. Eso es un proceso, es un entrenamiento ahí. Curso básico de direccionamiento espiritual. Ahí estamos todo el tiempo, todos los días, a toda hora. ¿Por dónde me voy? ¿Por la circunvalar o por el segundo anillo vial? No, me voy aquí por la trocha. ¿Por dónde me voy? Sí, hoy me pongo el verde o el azul. ¿Hoy qué hago? Está todo eso. ¿Voy al banco primero o voy primero a hacer la otra vuelta? Todo eso es parte de nuestro entrenamiento, porque se necesita ir al segundo nivel espiritual. Gálatas 5:25 dice, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Ya le dije que suenan en el español lo mismo, pero no son lo mismo. La palabra aquí para andar es estoiqueo, que significa alinearse, marchar en orden, seguir un patrón. Ya no es la vida diaria, sino hay momentos en nuestra vida donde vamos a tener que tomar decisiones estratégicas. ¿Estratégicas para quién? Para Dios. Y el entrenamiento que tú has venido llevando a cabo diariamente te va a ayudar para ese momento crucial de tu vida. ¿Cuáles son esos momentos cruciales de nuestra vida? ¿Me cambio de ciudad o no me cambio de ciudad? Eso es un momento crucial. ¿Me cambio de trabajo o no me cambio de trabajo? Eso es un momento crucial. Alguien que está terminando el colegio tiene que tomar una decisión crucial. ¿Cuál es la decisión crucial de alguien que está terminando el colegio? ¿Y qué voy a estudiar en la vida? ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿Pintor? ¿Zapatero? ¿Contador? ¿Abogado? ¿Ingeniero? ¿Chef? ¿Influencer? ¿Qué voy a hacer en la vida? Eso es un momento, eso es una decisión que estratégica, como el que está soltero y se va a casar. ¿Sí será o no será? ¿Sí es o no es? ¿Cómo sé que esta es la persona que Dios tiene para mí o no tiene para mí? Porque yo he visto a muchos que no le han preguntado a Dios y terminan metidos en unos chicharrones y uno dice, no le preguntó a Dios. La decisión estratégica falló. El entrenamiento en algo no lo llevó a cabo y por eso en el momento clave de su vida no pudo tomar una decisión estratégica, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora que tú vives en el Espíritu, alíñate con el Espíritu. Cambiar de trabajo, cambiar de ciudad. ¿En qué iglesia me voy a conectar? ¿Cuál es mi ministerio? Todas esas son decisiones estratégicas para nuestra vida, porque hacen parte del plan y del propósito de Dios. Todo partió cuando Pablo dijo, alineen su vida al plan de Dios. Para alinearnos y llegar a esas decisiones estratégicas, primero tuvimos que surtir el debido proceso en ese nivel básico, en lo diario. Eso lo vivió el apóstol Pablo. Hechos 16, 6 al 10 dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pablo estaba en el segundo viaje misionero. Y Pablo tenía algo en la mente, yo voy a seguir conquistando Asia, ¿cierto? Voy a seguir colocando iglesias en Asia y que Asia conozca al Señor. Ese era el plan ¿de quién? De Pablo. Pero ¿qué estamos leyendo acá? Que el Espíritu Santo le estaba estorbando eso. Entonces seguimos leyendo, dice el versículo 7, luego al llegar a los límites con Misia,
se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hacia el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Ya él había sido entrenado en eso y esa noche volvió a tener una visión. Dice, puesto de pie, un hombre de Macedonia, que ya es Europa, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Él tuvo que tomar una decisión estratégica y fue una decisión guiada por el Espíritu. ¿Cuál fue el beneficio? Que el evangelio pasó de Asia a Europa. Y como pasó a Europa, llegó a Roma, y como llegó a Roma, ¿llegó a dónde? A nosotros. Porque alguien aprendió el nivel de alineamiento con el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que aprender a alinearnos con el Espíritu Santo, pero para llegar a ese nivel primero tienes que ir a lo básico, a escuchar la voz de Dios, a depender de Dios, a rendir tus planes a Dios. Ese es el nivel básico que te va a llevar al momento estratégico, a esos momentos en donde tu vida puede dar un rumbo trascendental. En mi vida fue así. Para mí, ir a vivir al exterior, ir a vivir a otro país y a otra ciudad como Londres fue estratégico. ¿Qué pasa? Yo estoy ahí, no pasé, lloré esa noche y todo, pero yo tenía un plan ya. Yo dije, si no paso, el otro año me presento. Y así dije yo hasta que pase. Era mi plan. Pero esa noche o ese sábado en la mañana me llamó la pastora y me dio esta palabra. Hebreos 10, 35 al 38. No desechen pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa. Porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. Porque aún un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, no agradará a mi alma. Entonces le hago una pregunta. En esta circunstancia, ¿qué me habló Dios a mí? ¿Qué me estaba hablando? Yo no me quiero ir. El año entrante me voy a presentar en la universidad, pero Dios ya me dio una visa de 2 años para ir a estudiar otro programa. Mi hermano me va a ayudar, porque yo le dije que Dios había alineado todo. Mi hermano me iba a ayudar con plática para estudiar en el exterior. ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que me fuera. Y me estaba diciendo, tienes que aprender a vivir por fe. Yo te voy a llevar allá para que aprendas a vivir por fe, porque el justo vivirá por su fe. Era un entrenamiento que Dios tenía para mí. Y tomé la decisión de que fui y compré ese sábado el tiquete, alisté todo y dije, ya me quité las lágrimas, voy para adelante porque el Señor me dio esta palabra. Me dice, si retrocedes, no agradarás mi alma. O sea, Dios no iba a estar muy contento. Y me decidí a irme. Y eso cambió trascendentalmente en mi vida. Porque Londres se convirtió en la escuela espiritual para mi esposa y para mí. Londres se convirtió en el lugar donde Dios activó nuestro ministerio. Londres fue el lugar donde muchos dones que estaban adormecidos se avivaron. Londres fue el lugar que Dios utilizó, el inglés que aprendí en Londres, Dios lo utilizó para llevarme a una empresa. Cerro Matoso, que queda en Montelíbano. Fue el estar allá que me abrió la puerta de ese lugar. Una decisión estratégica. A ese nivel Dios quiere llevarte, cuando tú tengas que tomar decisiones que van a cambiar el rumbo de tu vida y el rumbo de multitudes y el rumbo de tus generaciones. Pero tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para no dudar. Cuando Dios da dirección, cuando el Espíritu Santo te hable con claridad, tú tienes que no dudar. No puedes postergar y debes obedecer inmediatamente. Yo llego a Cerro Matoso y empiezo a trabajar en Cerro Matoso. Me llama un amigo de la universidad y me dice, oiga, están reclutando en Cerrejón, mándeme una hoja de vida. Le mandé mi hoja de vida al Cerrejón. Solamente para terminar de hablar de este punto de cómo hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, nivel alineación. Entonces yo le mando mi hoja de vida,
Llevo 2 meses en Cerro Matoso y a los 2 meses me llaman y me dicen, queremos entrevistarlo. Yo pedí permiso, me fui, hice las entrevistas. En 2 meses después me llaman y dice, usted es el seleccionado. Me ofrecieron más plata. Entonces le hago una pregunta. ¿Cómo tomamos la decisión? Allá ganaba más plata. En Cerro Matoso tenía un contrato a 1 año, ya llevaba 4. ¿Cuántos me quedaban de contrato? 8. En el otro me dijeron indefinido. Supervisor de vía férrea iba a ser. ¿Cuál escogería usted? ¿O qué hace en ese momento cuando lo llaman allá del otro lado? ¿Qué haría usted? ¿Qué aprendió hoy? No me voy. La respuesta es no me voy. No, la respuesta es déjeme ¿qué? Déjeme consultarlo. Déjeme preguntar. Deme un par de días. Entonces me dijeron, le damos 3 días para pensarlo. Mientras nosotros resolvemos, iban a resolver un tema de algo que yo había pedido. 3 días. ¿Tengo 3 días para qué? Para preguntarle a quién. A Dios. ¿Qué hice? Ayuno y oración. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno ayuda a calmar tu peor enemigo. Tu peor enemigo de la dirección de Dios se llama tu carne. Es tu carne. Lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú consideras, lo que has aprendido, tu experiencia. Ese es tu peor enemigo. Entonces yo llamé ¿a quién llamé? ¿A quién llamé? A mi pastora. Mati, me acaban de llamar. Mi hijo, vamos a orar y vamos a ayunar. ¿Cuánto tenemos, Mati? Me dieron 3 días. Bueno, tenemos 3 días para que el Señor nos diga qué es lo que hay que hacer. Ana Milena, me acaban de llamar. Ayuno para ti también. Tiene una sola carne, tiene que sufrir conmigo. ¿Sí o no? Ayuno y oración. Y empezamos a ayunar. Y en el ayuno me acordé de algo que Dios me había hablado en diciembre. Cuando yo llegué de Londres, una persona que había sido pastor de mi papá me llamó, me dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Yo, bien, pastor. Tengo una palabra de Dios para ti. ¿Te puedo ir a visitar? Estaba en Bogotá. Le dije, sí, pastor, claro, aquí estoy en el apartamento, ya voy para allá. Y me dijo, estaba orando por ustedes y en especial por ti, y Dios me dijo que te dijera que nunca pongas tu corazón en el dinero. Pero es una palabra que en ese momento yo no entendí porque no tenía ni monedas en el bolsillo, todo me tocaba pedírselo a Ana Milena. Pero estando en ese ayuno y preguntándole a Dios, Dios, ¿cuál es la decisión que yo debo tomar? El Espíritu de Dios me recordó, ¿te acuerdas? Me dijo, ¿te acuerdas de la palabra que te dieron? Número 1, no pongas tu corazón en el dinero. ¿Qué me estaba diciendo Dios a través de eso que me había hablado antes que activó ahí? Es que la decisión que iba a tomar no podía ser basada en ¿qué? En que en ese lugar me iban a pagar más. ¿Sí? Seguimos ahí. Y de repente el Espíritu de Dios me hizo acordar de otra palabra que me habían dado. Me dijo, lo primero es lo mejor. Y yo, lo primero es lo mejor. ¿Y dónde me puso primero Dios? O sea, si Dios me quisiera en el Cerrejón, pues me hubiera llevado de primero al Cerrejón. Fue la conclusión que yo saqué de esa palabra que me habían dado tiempo atrás. Lo primero es lo mejor. Y luego estoy leyendo la Biblia y yo, Señor, dame una palabra, dame una palabra. ¿Y qué decía la palabra? Está quieto y conoce que yo soy el Señor. No, quédate quieto es porque mi primera reacción, ¿cuál fue? Jefe, mire, me están ofreciendo esto. Y mi jefe dijo, vamos a recursos humanos. Y llegamos a recursos humanos y hablamos con el de recursos humanos. Y el tipo me dijo, solo un pendejo no acepta esa oferta. Y después de que hablé eso, el Señor me dijo, quédate quieto, callado. Y me quedé callado y dije, Señor, son 3 días, faltan 2 días. Jueves por la mañana, Señor, quedan 24 horas, no sé qué hacer. No sabía qué hacer. Y a las 2 de la tarde mi jefe me dice, te llama el jefe de mi jefe. Yo no lo conocía, porque cuando a mí me contrataron él estaba de vacaciones y yo nunca había ido por allá. Pero ya me tenían intimidado porque decían que el hombre era... Y cuando yo llegué, me sentó, me dijo, ¿cómo está? ¿Usted es tal? Sí. Lo primero que me dijo es, usted es un gol. Usted me hicieron un gol, porque yo aquí, todo el que entra, yo firmo y usted aprovecharon que yo no estaba y me regañó. Y dije, no, ya entendí la señal, Señor, ya sé que me tengo que ir. Pero luego cambió y me dijo, no, ¿sabe qué?
tengo un sentir con usted. Quiero que hagamos algo diferente. Aquí en la empresa lo que yo quiero que usted haga no está. Entonces le voy a dar la oportunidad. 6 meses. No le voy a subir el sueldo. No le voy a cambiar el contrato. Pero si en 6 meses demuestra y hace lo que yo quiero, al final voy a interceder por usted para que le cambien su contrato. Y cuando él me habló así, ¿qué fue lo que Dios me estaba diciendo? Lo primero que es, lo mejor. No pongas tu corazón ¿en dónde? En el dinero. Entendí que Dios me estaba diciendo, este es tu lugar. Y me quedé ahí. Y porque me quedé ahí, empezó una iglesia en Montería, Córdoba, llamada Manantial de Dios. Y porque empezó Manantial de Dios, usted está aquí. Una dirección que, una decisión es estratégica. Y Dios te quiere hablar de la misma forma para que a través de tus decisiones cambies tu destino y el destino de muchas personas. Amén. Entonces no olvide, cuando Dios le dé una dirección clara qué es lo que debe hacer, no dude, no postergue, obedezca inmediatamente. Muchas cosas, tendría muchos testimonios, me demoraría otra hora, pero aquí hay gente que Dios le ha dicho cosas específicas y esa gente ha sido gente diligente, no ha postergado y ha obedecido. Y sus decisiones han cambiado su vida, la vida de su familia y la vida de multitudes. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Diariamente déjate guiar por el Espíritu Santo. Que cuando llegue el momento clave vas a estar preparado para alinearte con Él y poder tomar decisiones estratégicas. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Acompáñeme a orar. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Porque el deseo tuyo es hablarnos, guiarnos. Pero reconocemos lo que dijo el apóstol Pablo, déjense guiar, anden por el Espíritu. Te pedimos perdón hoy por nuestro orgullo, por nuestra autosuficiencia, por nuestra independencia, por no contar contigo, Señor. Tal vez hemos fracasado, hemos experimentado el dolor porque no nos hemos alineado contigo. Por favor, esa es nuestra oración, perdónanos. Espíritu Santo, yo hoy quiero pedirte, y por eso levanto mis manos, quiero pedirte que me guíes. Porque queremos que tu voz nos direccione. Tu voz nos direccione. Dile al Espíritu de Dios, levanta tu mano y tómate de la mano de Él y dile, Señor, dirige mi vida, mis caminos, mis destinos. Diariamente yo quiero aprender y dejar atrás cosas que están estorbando mi proceso. Porque en ese proceso diario tú quieres que yo hoy sea confrontado con la palabra y pueda dejar de mentir, o pueda dejar de robar, o pueda dejar de gritar, de airarme, de ser celoso, de ser peleonero. Tú quieres que yo cambie esas cosas. Pero también sé que quieres reeducar mi oído espiritual para volver a oír la voz de Dios. Señor, anhelo escucharte. Anhelo oír tu voz. Por favor, Espíritu Santo, limpia mis oídos espirituales y permíteme oír con claridad, ver con claridad la voluntad de Dios. Yo oro hoy en el nombre de Jesús para que podamos vivir lo que fue profetizado desde los tiempos de Joel, que podamos tener sueños, visiones. Despierta y purifica nuestro corazón. Quita toda dureza, indiferencia, apatía, desidia, para que podamos ser sensibles y poder entender con claridad cuando tú estás colocando un sentir en nuestra vida. Háblanos a través de tu poderosa palabra, Señor. Trae revelación a mi vida en el nombre de Jesús. Yo quiero que me hables a través de tu palabra. Háblame a través de las circunstancias. Tú eres claro y dijiste, aun si es necesario que las piedras hablen, hablarán. Háblame, Señor. No necesito una burra como Balán. No quiero ser terco y obstinado. Perdóname, Señor, si he sido terco y obstinado, llevado de mi propio parecer. Yo hoy rindo mi vida a ti y quiero poner todas mis decisiones, desde la más pequeña hasta la más grande, en tus manos, Señor. Ayúdame, guárdame de caer en esa tentación y líbrame de ese mal de no consultarte, Señor. Esa mala manía que tenemos muchos de nosotros de tomar decisiones solos.
Ayúdame, por favor, a tomar esas decisiones guiado por ti, Espíritu Santo. Y oramos para que en esos momentos claves de nuestra vida podamos tomar las decisiones guiados por el Espíritu. Yo quiero invitarlo a algo que me habla el Espíritu Santo. Y le voy a agradecer a todos que bajen la mano un momento, porque este es un llamado que voy a hacer para alguien en particular, o personas en particular. Hoy el Señor dice la palabra que Él es especialista en enderezar lo que el hombre torció. Y si tú sientes, eres consciente de que en tu vida, y yo le voy a agradecer a todos los demás por respeto a las personas que van a levantar la mano, yo le voy a pedir por favor que cierren los ojos, y si son tan amables, por respeto al llamado que yo voy a hacer, le pido el favor que cierren los ojos. Entonces, si usted considera y usted reconoce que ha tomado malas decisiones porque no le preguntó a Dios, solamente permítame orar por usted levantando la mano. Gracias, Señor. Y dígale: Señor, yo te pido perdón porque he tomado decisiones en mi propia fuerza y sabiduría. Perdóname porque no sabía que te podía preguntar, o aún sabiendo no te pregunte. Perdóname, yo me humillo. Tu palabra dice que si yo me humillo, te busco a ti y me arrepiento, tú me perdonarás y tú sanarás la tierra, Señor. Tal vez hoy estoy en un desierto de corrección, en un desierto de estos, porque tomé una mala decisión, pero tú eres fiel para perdonarme y limpiarme, Señor. Por favor, ayúdame y devuélveme hoy la capacidad de escucharte. Yo quiero ser de aquellos que no dudan. Rechazo la duda de mi vida, rechazo la postergación, rechazo la desobediencia. Yo quiero hacer lo que tu voluntad dice, porque tu voluntad no añade tristeza, o tus bendiciones no añaden tristeza, sino alegría. Enséñame a vivir por fe, no a retroceder, no a volver atrás. Quiero agradar tu corazón, Señor. Gracias, Padre, porque hay restauración para aquellos que hoy humildemente levantan su mano y te dicen: Señor, me equivoqué. Yo sé que hay maneras de reenderezar, Señor. Espíritu de Dios, reendereza la senda que se torció. Vuelve, sí, nos ha tomado tiempo y ha sido costoso, doloroso en muchos sentidos, pero yo sé que tú nos puedes realinear. Realinea, Señor, realinea. Espíritu Santo de Dios, realinea hoy. Endereza toda senda torcida en este lugar y que puedan proyectarse todos los que levantan su mano hacia el cumplimiento de esa promesa. En el nombre de Jesús. Tu voz nos llama a esas aguas profundas. En el nombre de Jesús. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, 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 hasta el final.
con esa fe, esa confianza, esa certeza, yo te invito a que levantes tus manos y le digas: Señor, yo confío en tus planes, confío en tus pensamientos. Yo sé que tu Espíritu me guía a mejores lugares. Guíame, guíame, guíame. Muéstrame el camino. Dime lo que debo hacer. Callamos hoy la voz propia, nuestra propia carne. Espíritu de Dios, apaga toda carne en este lugar. Apaga la voz de la duda, de la incredulidad. En el nombre de Jesús en nuestra vida, apágalo, porque es lo que es del Espíritu, es contra la carne. Ayúdanos a ser espirituales, Señor, y que podamos cumplir ese plan tuyo, Señor. Como empezó Pablo diciendo: no alejados de la vida de Dios por la ignorancia, sino cerca de la vida de Dios que Dios tiene para mí. Llévame a esa vida, Espíritu Santo, llévanos a cumplir esa vida que tú soñaste, planeaste, para que podamos ser plenos en la plenitud de Cristo. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque muchos aquí hoy están alineados y se alinearán con tu palabra, con tu plan, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.